Muy buenos días a todos. Uniandinos y su capítulo de Economía de Ecoandinos les da una cordial bienvenida a la conferencia Cómo generar oportunidades en situaciones de alta incertidumbre. Tendremos espacio para preguntas y respuestas al final de la intervención del conferencista. Por favor, mantengan sus micrófonos y cámara apagada porque esto permitirá una mejor conexión para todos. Le doy la bienvenida a Sergio Luna, miembro de la Junta del Capítulo de Economía y gerente general de Topcom, economista con especializaciones en estrategia competitiva, en innovación e integración de tecnologías de información. Cuenta con más de 20 años apoyando a las empresas en la toma de decisiones. Muchísimas gracias a todos por su puntualidad. Esperamos que este sea un espacio de mucho aprendizaje. Sergio, adelante. Bueno, súper. Jenny, muchísimas gracias por la presentación y bienvenidos todos a Top Trend. Es un espacio que vamos a empezar a generar a partir de hoy. Es un ciclo de conferencias donde lo hemos creado entre Uniandinos y Topcom y es dirigido para empresarios y directivos que quieren estar actualizados en tendencias empresariales y en cómo crear estrategias de alto impacto en mercados de alta competencia, en una economía digital, en donde vamos a hacer que el cliente, el mercado, realmente es el gran protagonista, y vamos a empezar a, a tener en cuenta tres pilares que son fundamentales realmente para alcanzar altos niveles de competitividad. Primero es el uso de tecnologías de información, porque son los grandes habilitadores que nos permiten alcanzar estos objetivos. Cómo fortalecer la experiencia de los clientes, porque a través de ellos es que podemos nosotros realmente generar valor, crear valor y transformación comercial, porque la idea es mostrar también una manera diferente de cómo acercarnos a estos clientes que tanto nos están necesitando hoy en día. Entonces, pues yo creo que vamos a tener muchísimo de qué hablar. Vamos a invitar a muchos expertos en diferentes temas. En esta ocasión, pues va a estar Francisco Santolo, que ha aceptado pues esta invitación. Muchísimas gracias, Francisco. Y permíteme, voy a hacer una pequeña introducción de quién es Francisco. Es también economista, tiene un MBA, tiene estudios de posgrado en prestigiosas universidades como Harvard, Stanford, Chicago, Singularity, Kellogg y MIT. En 2017 fue reconocido por la revista Forbes como el hacker de los startups y en el 2020 fue distinguido por la Asociación de MBAs como finalista a Mejor Emprendedor del Año a nivel mundial. También ha sido cofundador de más de 50 empresas, ha liderado corporaciones multinacionales y ha ayudado a crear más de 500 emprendimientos. Es consultor de innovación de reconocidas corporaciones, profesor de MBA y speaker internacional. Es miembro también de la junta directiva de ASAEDE y de Business Board del Innovation and Change Management Institute en Ginebra, Suiza. Entonces, Francisco, pues muchísimas gracias por aceptar esta invitación y por estar aquí con nosotros acompañándonos en el día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes, Sergio, es un enorme placer. Bueno, Francisco, si te parece, pues vamos entrando en materia, vamos a empezar hablando como del contexto general y vamos hacia lo más específico. Y voy a preguntarte cómo estás viendo tú el contexto general de la economía, de los mercados de América Latina. Estamos viviendo hoy, como ves, en muchos países, pues vemos que hay grandes cambios, sin entrar en hablar de temas de política, pero pues la izquierda está a- tomando, digamos, un rol bastante importante y generando unos cambios importantes en sus países. También vemos que las tecnologías de información están haciendo también de su parte y están cambiando las formas de hacer las cosas, de pensar. Tenemos a Estados Unidos que
tenemos una alta dependencia de Estados Unidos, con una economía que en este momento pues no está muy fuerte. ¿Cómo ves tú que las empresas están viviendo en este momento y la economía que estamos viviendo en este momento? ¿Cómo es la forma de que tú estás viendo esto? Bueno, la economía mundial está súper volátil y creo que el principal impacto tiene que ver con la liquidez. La crisis económica es una crisis de liquidez. Con la pandemia, Estados Unidos y después el resto de los países se animaron a emitir violentamente. Estados Unidos tiene este poder de imprimir billetitos sabiendo que las reservas de los demás países y la confianza de los demás países lo financian. Es el único país que tiene la chance, teóricamente, de imprimir sin inflación, casi. Y eso no resultó porque fue tan exagerado, tan brutal la impresión de trillones y trillones de dólares, trillions en inglés, porque en español es más dinero de ellos, que, que se empezó a generar un contexto inflacionario en Estados Unidos, después en el mundo, y eso llevó a subir las tasas y se enfría la economía. En Latinoamérica hay muchísimos reclamos sociales fruto de una desigualdad gigante, que retoman fuerte los gobiernos de izquierda. Tenemos elecciones en Argentina ahora pronto, yo vivo en Panamá, pero espero que se corrija un poco. Las opciones de Argentina, curiosamente, tiran más hacia la derecha frente a la oposición. Creo que oscilamos entre izquierda y derecha en Latinoamérica, como pasó con Brasil. Y los extremos para mí no son nada buenos, porque la política es una práctica de bandos, es una práctica de que soy de cierto bando, tengo razón y no hay consenso. Me quedo en mi verdad, en mi ideología, y creo que los seres humanos vamos a tener que aprender cada vez más a tener una mente más abierta, a dejar de jugar por bandos y a jugar por el mejor común para todos. Eso va a ser un largo desarrollo. Yo soy optimista con respecto a que las tecnologías exponenciales le van a dar poder a cada individuo de una manera que ya lastimar al otro va a estar como un riesgo demasiado grande. Me parece que vamos a aprender a ser mejores a la fuerza y no por nuestro propio mérito. Pero volviendo a tu pregunta, eh, esa volatilidad se manifiesta de mil formas. La falta de liquidez le pega muchísimo a las valuaciones de las empresas, la suba de tasa también. Hay despidos masivos en muchas organizaciones y por lo menos en el mundo de startups, que yo soy especialista, yo critico el ecosistema hace mucho tiempo. Es un ecosistema irresponsable que se basa en la intermediación financiera entre inversores que ponen su dinero en riesgo y startups que tratan de generar a toda velocidad y de sobrevaluar para poder recoger dinero en esas rondas de fees que luego se llevan en sueldos. Eh, el, el momento de falta de liquidez hace que esas rondas no puedan continuar con facilidad y hay quiebras, despidos, confusión. La tecnología juega un rol muy fuerte también porque hace que cada vez sea más fácil producir a proporciones pequeñas en costos aceptables, de forma personalizada, y ese es el modelo de organización tradicional que está armado hace 100 años o tanto más, pero nosotros tenemos corta memoria porque vivimos vidas cortas. eh, ya no sirve. Es un modelo que estaba hecho para repetir a escala a precios bajos, aceptables para una clase media que recién comenzaba. Y, y ese modelo de organización es el que tenemos como empresa hoy. Es un modelo que apunta a la eficiencia, pero totalmente a costa de la flexibilidad. Entonces, empresas con muchos costos fijos, con activos muy grandes, preparadas para producir a escala, preparadas para un juego donde queden uno o dos jugadores, el monopolio, y con un mundo tan cambiante, son esas mismas empresas las que se ven amenazadas. Son otros los modelos de negocios que ingresan, hay muchos más competidores, porque cada individuo puede competir por un nicho y atender mejor las necesidades de sus mismos clientes. Y estamos en esa transición que va a ser muy dura, muy dolorosa, falta mucha información, falta mucho entendimiento, pero no deja el título divertido la charla de hoy porque no dejan de haber oportunidades. Al contrario, creo que es el momento de la historia con más oportunidades para los seres humanos de a pie. Ok, Francisco, así es.
Sin embargo, ante tantos cambios, pues claro, se genera una altísima incertidumbre y muchas empresas de pronto lo que buscan es contraerse, esperar que pase, digamos, estos cambios para tener una panorámica más clara. ¿Tú crees que esa debe ser la posición, la actitud que deben adoptar las empresas? De acuerdo a la empresa, el modelo de negocio que tiene y dónde le están pegando los shocks, eh, hay caso a caso que ver si la actitud conviene estar más de espera o más de acción. Pero en general, nivel sin entrar en el detalle, quedarse quieto esperando que las cosas vuelvan a la normalidad no parece ser la mejor opción casi nunca hoy, porque esa normalidad se ha Exacto, perdido. La yo pandemia es creo que solo sí. un ejemplo grande y estas cosas gubernamentales son otro ejemplo grande, pero es un mundo cada vez más veloz, cada vez más cambiante, cada vez más dinámico, donde cambian las costumbres, cambian los deseos, cambian las motivaciones, cambian cómo se nutren esas motivaciones, hay competencia creciente, la competencia viene más allá de las industrias, más allá de los verticales, te viene de un individuo en su casa que se ocurrió imprimir algo en 3D. Este, realmente siento que lo importante es reducir esa incertidumbre, pero no desde dejar que o pedir que el mundo deje de moverse, no reducir esa incertidumbre mapeando y entendiendo el causa y efecto de qué cambio me afecta de qué manera y qué cambio me favorece y justamente aprendiendo a ver oportunidades en todos lados. Si las empresas dejan de estar en este rol de quedarse quietas, tratar de que su modelo de siempre funcione igual que antes y empiezan a entender que dentro de lo que armaron tienen varios modelos de negocios con fortalezas y debilidades de modelo de negocio que son afectadas por shocks, por causa y efecto de maneras diferentes, y pudieran analizarlo de una forma más clara, sabrían qué cambio es favorable y sabrían qué cambio no es favorable de una forma más rápida, entendiendo a los actores, y eso más que generar incertidumbre, genera claridad de qué acciones tomar. Pero nos enseñaron a gestionar las empresas de una forma de repetición. Las empresas eran elementos de repetición en escala del modelo que había encontrado un fundador. Estoy ahora, por ejemplo, trabajando con la Unitec, que es una universidad de Honduras, reformulando su Executive MBA. Me dieron libertad total de analizar los MBAs del mundo y armar una nueva versión. Y revisando los MBAs a nivel mundial, no hay un solo MBA que te prepare para lo que viene. Necesita Increíble, increíble, pero eso una sí. revolución de la educación de negocios. Nos forman por áreas funcionales para aprender a dirigirlas, y las áreas funcionales son muy interesantes en el modelo de explotación y repetición, pero el modelo de exploración no tiene ningún sentido, deberían cambiar todo el tiempo. Y Francisco, si estamos en un mundo tan cambiante, para ti, ¿qué tan válido es hacer planeaciones tanto a mediano como a largo plazo? ¿Deben las empresas realmente planear a 5 o 10 años? Sí, esos planes, a ver, el padre del emprendedorismo moderno, que es Steve Blank, tiene una frase célebre que es que los planes de negocio no sobreviven el primer contacto con el consumidor. Y la verdad es que estos planes de 5, 10 años, 3 años que hacíamos todos los años en las multinacionales sacaban un tercio del trabajo del año de esfuerzo y daban una dirección que en realidad era una trampa para los accionistas, porque más o menos el segundo o tercer año para adelante parecía que todo era maravilloso y en el primer año tratábamos de poner menos objetivos para llegar al bono. Eso es lo que veo en todas las organizaciones cuando hago el consultor y se pierde mucho tiempo. Y no es que no hay que planear, las nuevas metodologías planean más aún, pero lo que pasa es que planean de forma recurrente e iterativa y logran adaptar la estrategia en base a la nueva información. La nueva información hoy es abundante, aparece en cualquier momento y hay que jugar con esos shocks frente a cualquier nueva información del cliente, de la economía, de la política, del exterior, de lo que sea. eh, Tenemos que ajustar el timón y entonces la estrategia nuevamente se manifiesta en una planeación que tiene que ver con
la retroalimentación del día a día. Es una estrategia que tiene que ser flexible, es una estrategia que tiene que ser fácilmente comunicada para todo el equipo, con estructuras más horizontales y más transparentes, donde todos entiendan por qué se hacen esos cambios, que entiendan qué es lo que deberían hacer en base a esos cambios o puedan tener autonomía de hacerlo. Y no es que la planeación no va a la planeación tradicional, no va a armar un documento estático, no va a armar una foto que predice el tiempo. Eso no funciona ni 10 días. De acuerdo. De acuerdo, Francisco. Y si nos vamos ahora a mirar, a ponernos de parte del cliente, ¿cómo ves a ese cliente de hoy en día? Está precisamente también viviendo la misma situación, la misma incertidumbre. ¿Cómo es ese cliente? Bueno, ahí me gusta, porque esas palabras mercado y cliente suelen ser muy confusas. Ujú. Solemos llamar mercado a todos los que nos compran, si eso fuera un mercado. Y en general las empresas se construyen de una manera que apuntamos a un segmento y después nos compra cualquier otro. Y nos compra una mezcla de segmentos y una mezcla de consumidores. Entonces, para mí es muy importante entender que un mercado es un conjunto de consumidores con un deseo, un dolor, un trabajo a realizar en común, que buscan un progreso de un punto a otro y sobre todo que se referencian entre sí. No son el mismo mercado los consumidores de máquinas de masajes de Japón que los de Argentina, porque no se referencian entre sí, son completamente distintos. Entonces, lo que intento decir es, una de las grandes cosas que hacemos mal en los negocios es saber segmentar. Y les doy un ejemplo muy extremo. Si supiésemos segmentar los clientes realmente en base a sus necesidades y deseos, opciones a pagar o valoraciones, la curva de demanda que aprendimos, que apuntaba a una empresa que le vendía a todo el mundo masivamente y conquistaba todo el mercado, deja de tener sentido. ¿Qué hago yo con los emprendedores? Apostamos a los que están más a la izquierda de la curva de demanda, que son los que tienen la mayor disposición a pagar, que a la vez son los early adopters y los primeros en ver la visión y capaces de pagar mucho más por algo incompleto o por algo que solo cumple de forma sencilla, mejor que los demás, marginalmente, la necesidad que tienen. Eh, las grandes empresas van a lo masivo porque no saben segmentar hoy en día. Y las empresas pymes todavía tampoco han aprendido y los emprendedores nadie se los enseña. Entonces cuando pensás en el cliente, lo que hay que tener en cuenta es así. En un momento de crisis, el shock le puede haber pegado a un grupo de tus clientes, a un segmento de tus clientes. Pero siempre puede haberte beneficiado con otro segmento de clientes que no sabes dónde está. Eh, una cosa que yo bromeo siempre es cualquier objeto, cualquier servicio tiene consumidores. El gran problema es que los negocios tienen que ver con el problema de información asimétrica. Si no, no tendríamos los negocios. No sabemos quién es el que tiene lo que necesitamos y no sabemos a quién venderle lo que tenemos. La lógica de las nuevas metodologías empieza en salir de empezar por lo que tengo y lo que produje y que es mi gran idea y co-construir con los clientes en base a lo que necesitan una vez que ya los encontré. Y ese encontrar a los clientes es la base. Entonces lo que te quiero decir es, para la pregunta que viene, a nivel general, sí, de la misma manera que la economía se paraliza desde la oferta, se paraliza desde la demanda, las empresas que están con una cierta estructura tradicional de repetición, que tienen métricas de crecimiento en base a las compras de los clientes a los que siempre les venden por los mismos canales, de las mismas maneras, van a tener una caída o van a estar esperando que esto se recupere mágicamente o van a intentar hacer algo para recuperarlo, pero el juego es otro. El juego es poder ver de una forma donde uno vea más niveles, entienda más variables y vea cómo se comportan sus sustitutos, sus competidores, sus clientes, sus distintos segmentos en base a sus necesidades, para saber para dónde pivotear, para saber para dónde explorar. Esa es la falta de conocimiento que tienen las empresas hoy, la falta de claridad de que frente a los shocks hay siempre oportunidades y hay que saber encontrar. Y que hay maneras baratas y sin inversión y sin un largo plan para poner en práctica si funcionan o no. Ok. Luego entonces el foco, la especialización, pues es muy importante. El foco para mí es clave. El foco es así, para mí, desde la parte de la explotación, que es generar retorno y crecimiento en lo que la empresa ya hace, o si el crecimiento está limitado, seguir acumulando caja y cuidar los márgenes,
es fundamental. O sea, uno de los ejercicios que hago con más éxito como consultor en las empresas es mapeo las unidades de negocio de la empresa, mapeo los modelos de negocio, mapeo los estados de resultados, y me doy cuenta siempre que lo mejor que pueden hacer las pymes, a diferencia de lo que les cuentan, es no preocuparse tanto por la facturación y el crecimiento y preocuparse por la rentabilidad. Y haciendo eso se van a dar cuenta que hay unidades de negocio enteras que los perjudican, hay unidades de negocio que creen que son las mejores, que al final llevan todo el esfuerzo y no están dando nada, y hay joyas escondidas, hay fortalezas de negocio, de modelos de negocio mágicas. Y en la exploración, el foco es clave, porque no se puede explorar todo a la vez. Ya está el dilema del innovador de Clayton Christensen, que dice justamente que las empresas, las incumbentes, las que están en el mercado, las líderes, tienen un incentivo a proteger lo que tienen. Y les es muy difícil explorar lo nuevo porque trae muy poco versus lo que tienen la mayoría de las veces. Entonces, ya para contrarrestar esa debilidad y ponerse a hacer exploración, investigar nuevos mercados, nuevas posibilidades, nuevos productos, nuevas maneras de generar negocio, lo más importante es tener focos, tener metodología para saber por dónde empiezo, qué testeo, cómo lo descarto, cómo paso a la próxima exploración, cómo testeo. Y deberíamos hacer las dos cosas a la vez, pero las dos cosas a la vez se confunden, no hay que innovar en todo. Hay que mantener lo que funciona, hay que sacar lo que no funciona, hay que profundizar en lo que funciona, hay que acumular caja con lo que funciona y hay que explorar en una cosa por vez mientras hago bien lo que puedo hacer bien. Ese foco te da la gran diferencia. Ok, Francisco, y entonces, ¿cómo, hablando ahora de la estructura de gobierno, cómo es que debería ser esa estructura de gobierno teniendo en cuenta esa flexibilidad que deben tener las empresas y sobre todo hablando de estas empresas que ya cuentan con una trayectoria, ¿no? Cuando hablamos de las startups, pues seguramente va a ser mucho más fácil, pero en estas empresas que llevan una trayectoria, que de pronto son familiares, que de pronto tienen 20, 30 años, ¿cómo debe ser ese viraje, esa gestión de cambio? Bien. Eh, para empezar, una de las cosas que necesitan las nuevas metodologías y que necesitan los nuevos negocios es una de las cosas que menos tenemos en las empresas, que es humildad. Y es capacidad de diálogo, de comunicación, y es capacidad de jugar un ganar-ganar entre los actores, y es anular la política. Y las empresas familiares están llenas de política, están llenas de deseos, están llenas de mezcla entre lo personal y lo profesional, están llenas de conflictos familiares que se entremezclan con las decisiones del día a día. Y todo eso, por la salud de la empresa, siempre hubo que corregirlo, pero hoy es fundamental. Eso para empezar. En segundo lugar, es muy importante simplificar. Esto que hablábamos del foco recién. Yo creo que todo lo que no esté agregando valor de una forma significativa o vaya a agregar valor en el futuro, hay que dejar de hacerlo. Los mejores casos de crecimiento de pymes y de empresas hoy en el mundo tienen que ver no con pegarla con algo, tratar de hacer un proyecto que te va a salvar, sino con eliminar todo aquello que te haga inflexible, te haga pesado y que no te dé sentido y poner foco en lo que sí. Eh, Siento que a nivel gobierno de las gobernanza de las pymes, cuanto más horizontal pueda ser la estructura o cuanto más adaptada a las unidades que quedan, mejor. Y siento que las nuevas metodologías que tienen mucho de escucha, mucho de prueba y error y aprendizaje con medición, permiten que esas discusiones eternas de yo tengo razón, se hace así, siempre se hizo así, cambien por lo probamos. ¿Y qué pensás vos esto? ¿Y vos esto otro? Bueno, lo probamos. ¿A cuál es el test más rápido que podemos hacer para saber si esto funciona? Eso es una cosa, la centralidad de los actores y la escucha de los actores como una manera de buscar información que te permite decidir eso. Ok. De manera, ¿tú Me crees interrumpí que porque había un comentario, pensé que era tuyo. No, no te preocupes. ¿Quieres continuar? No, Eh, no, por último lo que les quería ¿crees, decir es, crees tú que las culturas definitivamente se planean o cómo se va generando ese cambio, esa gestión de cambio? ¿Es en el transcurso
que las cosas se van dando. Eh, ¿Cómo ves tú esa gestión de cambio? es impresionante la influencia que tiene un líder sobre el equipo. He vivido en grandes multinacionales de miles de empleados que cambiaba el gerente general y a los 15 días cambiaba la cultura. La gente, nosotros para sobrevivir estamos acostumbrados a fusionarnos, a imitar, a jugar a los camaleones con las personas que están al mando. La principal cantidad de las personas ven un nuevo líder, leen un poco lo que quieren, ven un poco cómo se maneja y se transforman inmediatamente. Entonces, eh, la cultura nace del fundador o la fundadora y lo que le imprime a la empresa. Muchas veces el fundador o la fundadora no vienen de una cultura profesional, vienen de haber tenido una idea y llevado adelante con mucha resiliencia. Entonces, hay culturas muy virtuosas per se y hay culturas muy en contra de lo que el mundo pide, muy jerárquicas, muy de mando, muy estructural, etcétera, que son más inflexibles. En la gestión del cambio es fundamental y el tema cultural es fundamental. Eh, pero en base a lo que decía antes, el tema cultural es casi imposible trabajarlo desde recursos humanos si no va a haber una creencia muy fuerte en los líderes de la empresa y un dar el ejemplo muy fuerte en los líderes de la empresa. Creo que es muy importante entender qué elementos de la cultura y las prácticas que provoca o las prácticas que incita eh, debe cambiar y qué es lo que necesita la empresa y trabajar en esa gestión del cambio, pero no importa qué bien hagas el proceso, cómo vayas convenciendo a los actores, cómo les des claridad con reglas simples de lo que se espera, lo que no se espera, cómo se trabajan los valores, que puede ser todo maravilloso, pero si los líderes no acompañan con el ejemplo y sobre todo el número uno no acompaña o la número uno no acompaña con el ejemplo, se cae todo pegado. La gente ve una inconsistencia y la cultura muere. Las empresas tradicionales, Francisco, hablan mucho pues de cargos y de funciones. Ahora yo creo que es más, hablamos de roles, ¿cierto? De responsabilidades, de alcanzar objetivos, de trabajar por resultados, ¿cierto? ¿Cómo ves tú eso? Sí. Sí, por un lado cambió mucho hacia los resultados, pero después hay otra modificación que tiene que ver con la implementación de metodologías ágiles que están promoviendo las Ujú, consultoras principales ante la falta de respuestas así a qué es. hacer con esta crisis, de una forma, desde mi punto de vista, muy irresponsable y muy pensando en monetizar sin entender bien qué están haciendo. Hay un desconocimiento total de las barbaridades que se aplican a nivel agilidad y un desconocimiento total también de la agilidad misma, asociándola a Squats y Scrum y qué sé yo, cuando la agilidad son un conjunto de principios y valores que tienen que ver con cómo manejarte de forma productiva y flexible frente al mundo que viene. Eh, pero esto mismo de los squats y el Scrum, etcétera, tienden a trabajar con equipos multidisciplinarios, tienden a trabajar por proyecto, tienden a hacer lo que se llama sprints, que son eh, semana de trabajo, o 2 semanas o un mes de trabajo donde se generan incrementos, que quiere decir un entregable que mejora la situación actual en base a lo que quieren los actores. Y esto hace que las empresas de alguna manera salgan de esta cosa de a poquito, porque mezclan todo, dejan todo lo anterior y le suman todo lo nuevo, generando una confusión brutal, pero que de a poco salgan de esa cosa jerárquica y pasen una cosa de horizontalidad, trabajando multidisciplinariamente en equipos. Mi sensación es que eso está mal aplicado. Hay que entender dónde hacerlo y dónde no, hay que entender el objetivo, hay que entender cuándo innovar y cuándo no. Uno de los principales problemas que veo es este impulso del mercado y de las empresas de que hay que innovar en todo. No, no hay que innovar en todo, no hay que ser ágiles en todo, hay que lo que funciona hay que dejarlo como está. Las maquinitas de repetir que tenemos que nos dan caja, hay que hacerles mejoras incrementales, salvo que veamos venir un shock o que llegue el shock. Eh, Donde tenemos que innovar es en lo que nos va a traer en la pesca del futuro. La pesca de hoy sigamos garantizándola sin tocar nada, sin saber que estamos tocando. Ok, Francisco, sí, yendo en la misma vía, hoy que tú también hablas de intraemprendimiento. ¿Cómo se debe promover ese intraemprendimiento en las organizaciones? ¿Debe ser de una manera
transversal en toda la compañía, iniciar digamos, con esa cultura de una manera global, o es que es mejor hacerlo por proyectos específicos que te van permitiendo permear toda la organización? ¿Cómo ves que puede hacer todo ese proceso? Les doy este ejemplo, mira, piensen en los que hicieron carrera corporativa o carrera en una pyme y fueron creciendo y lo que sea. De alguna manera, siempre estuvo presente el concepto de innovación incremental. Es decir, a mí me tocaba una tarea, pero si yo descubría que esa tarea se podía hacer un poco mejor o un poco distinta, y yo tenía un nivel de coordinador o gerente y podía influir sobre la tarea, la cambiaba. Y si yo podía influir sobre mi gerente o mi director, también intentaba cambiarla. Lo que no tenemos en cuenta es que lo que no existía es, una vez que la empresa estaba repitiendo, esa libertad de cada uno de los actores por estar las funciones determinadas y la división de trabajo, de cambiar el modelo de negocio, de cambiar el segmento del cliente, de afectar la empresa de una forma más transversal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el tema del intrapreneurship, que es esa innovación interna en la empresa, sirve y debe ser aplicada de una manera estratégica. Que todas las personas de la empresa tengan formación en las nuevas herramientas de negocio y formación en innovación es valioso, porque cada uno puede hacer una innovación en su espacio. Escuchar a los demás de forma horizontal y que cualquiera pueda opinar abiertamente y traer inputs o de lo que ve del mercado, lo que sea, es valioso. Pero como les decía hace un rato, yo no tengo que transformar todo a la vez y con la misma necesidad, dejando que todos cambien la estrategia sin que yo entienda qué está pasando, necesariamente. Entonces lo que yo propongo es así, una formación sólida y efectiva para los líderes en innovación, en emprendimiento, en intrapreneurship, en qué sé yo, suma siempre. Pero yo empezaría primero por formar al liderazgo, al top management. Me aseguraría de que los líderes de la compañía creen en esto, van a dar el ejemplo, están seguros de que están por enseñar primero. Después definiría estratégicamente en qué áreas necesitamos innovación más disruptiva o necesitamos protegernos de la disrupción o tenemos oportunidades de negocio, pensando desde el modelo de negocio y pensando desde la estrategia. Y recién ahí vería cuáles son los líderes que necesitan un acompañamiento específico, una formación específica, etc. Y mi sensación es que cambiar la cultura de toda una empresa que funciona a la vez para que sean más innovadores y volverse locos por eso, tiene mucho sentido, porque no sabes qué estás ocasionando en esa sensación, en esa movilización. Yo creo que lo que tiene sentido es ir haciendo por proyecto, ir probando que funciona, ir generando buy-in en los líderes de la empresa, y ir expandiendo eso con estrategia, con claridad, de una forma que eso prenda en serio y no sea una bajada de línea. De una manera que se muestren los resultados y se refine la forma de innovar propia de la empresa, porque hay 1000 maneras de hacerlo, antes de llegar a más capas. El operario de la línea de producción tiene que estar formado en innovación. Si estás esperando una tarea repetitiva de esa persona, la mejora continua y que pueda poner sus sugerencias, que pueda después ascender o que pueda tener posiciones horizontales para tener una visión más amplia de la compañía o la capacitación, está fantástico, tiene que pasar. Pero ¿hasta dónde vale la pena? Doy ese ejemplo porque es donde uno se imagina más esa repetición de las empresas, pero todos los puestos son repetición. Yo agarro un director de marketing y cuando yo era una posición de marketing de alto nivel, la verdad lo que hacía era, todos los años agarraba en el momento en que se venía la campaña de incentivo y la modificaba y me creía un genio por haber innovado, pero al final hacía la misma campaña de incentivo, incentivando lo mismo para el mismo público. Era una máquina de repetir y de generar innovaciones marginales de lo que yo hacía. Entonces digo, tomá los extremos de la corporación, las personas de rango más bajo en algo jerárquico, las de rango más alto, todos somos maquinitas de repetir e innovar incrementalmente. ¿Dónde tiene que estar la innovación disruptiva?
y tiene que salir de una mirada más estratégica de cuáles son las oportunidades de mercado, qué puede generarme un volumen de negocio que reemplace mi unidad principal a futuro, dónde conviene poner el foco, y mientras tengo que cuidar el negocio actual. Entonces, para mí no hay no se encara de forma estratégica la innovación ni el intrapreneurship. Parece que más es mejor, y hacer cambiar todo a squads y a todos capacitarlos en agilidad y de vuelta hacer una gran transformación es mejor. Y ahí se ven los resultados. Hay un montón de empresas que van camino a la quiebra por haber hecho cosas apuradas sin entender de qué se trataba, siguiendo recetas de otros. De acuerdo. Bueno, y para ti, ¿qué significa la palabra estrategia, Francisco? ¿Qué es una Me estrategia? encanta. Me encanta porque yo estudié en muchas universidades y me llevó llegar a Harvard, entender finalmente qué es la estrategia. Y una vez que lo entendés, es tan poderoso y tan mágico, que todo cambia. Y te los voy a definir de la forma más simple posible. La estrategia, en la visión moderna de estrategia, todo empezó con Porter y las 5 fuerzas, y era toda estrategia competitiva, pero ahora avanzó mucho la literatura y todavía falta mucho por hacer. Tiene que ver con: parto de un objetivo, quiero llegar a ese objetivo me da la dirección, y tengo que trazar una estrategia para llegar. Y la base de la estrategia son las actividades. Y acá viene la definición simple y accionable. La estrategia tiene que ver con las actividades que vamos a hacer o no hacer para llegar al objetivo. Punto. Están las decisiones que voy a fomentar y las decisiones que voy a bloquear o que no voy a hacer. Y esos nos, esos trade-offs, ese decir no, es clave. Cuando hacemos los planes estratégicos, esto está muy divertido, hay un video de Roger Martin que habla de esto. Las compañías creemos que este plan de 5 años estratégico es estrategia, y no tiene nada que ver, porque ese plan estratégico es un listado de iniciativas con dueños, con tiempo y con KPIs que medimos, o con OKRs o lo que sea, que tienen que ver con accountability, tienen que ver con saber quién es culpable si eso no funciona. Y cada área pone sus iniciativas y un gerente general más o menos se fija que tengan sentido, y creemos que eso es estrategia. ¿Y qué tiene de problema eso? Y si la estrategia es la serie de decisiones que vamos a hacer o no hacer para llegar a un objetivo, no nos tenemos que olvidar que la estrategia es siempre una teoría. Y una teoría es la suposición de que si yo hago todo eso y el mundo se comporta como yo espero frente a ciertas circunstancias, efectivamente voy a llegar al objetivo. La estrategia, a diferencia del plan estratégico, es pura hipótesis, es pura adivinanza. Al momento que haces el primer paso ya te equivocaste. Y es esa nueva información, más la escucha, más el testeo, la que tienen que retroalimentar esa estrategia más flexible. Esto no pasa en las empresas. Caminamos derecho al precipicio porque lo dice el fajo de planes que escribimos. Eh, en esencia, todo es estrategia. Siempre que hay un objetivo, un deseo, un camino, lo que sea, aunque no lo tengamos claro, estamos haciendo estrategia. Las personas que dicen yo no creo en la estrategia y no hacen nada, están haciendo estrategia. Decidieron no hacer nada. Las actividades que decidieron no hacer son todas. Cuando no me animo a algo, estoy haciendo estrategia. No hay manera de escaparme. Y en ese sentido es muy interesante, porque justamente la estrategia te ayuda a esto que les hablaba del foco, a decir qué hacer y qué no hacer, a todo lo que puedo cancelar. La estrategia me ayuda a saber en qué innovar y qué no. La estrategia me ayuda a saber a quiénes formo para esto y de qué forma, y a quiénes no, por dónde empezar y por dónde no, a qué clientes dirigirme y a quiénes no. Pero ese no estamos acostumbrados al no. Hacer más y hacer mejor y quedarnos más tarde en la empresa y haber trabajado mucho era la meca del trabajo durante toda mi formación en empresas. Y eso no es así. Hay que trabajar poco y bien. Lo dicen Jeff Bezos, Warren Buffett, agarrás cualquiera de estos cracks y lo que te dicen es: si yo tomo 2, 3 buenas decisiones en mi día, esto es fabuloso. Yo necesito tomar consistentemente buenas decisiones, pocas y con foco. Tengo que hacer que la gente trabaje menos nomás, pero que trabaje menos en lo importante. Eh, para mí, haber descubierto y profundizado en eso de estrategia es todo. Ahí empiezas a ir más a fondo y te das cuenta que la estrategia, una vez que tenés en claro qué vas a hacer y qué no hacer, hiciste esos trade-offs, tenés claro tu objetivo,
podés trabajar también en algo que es muy, muy importante, que es el fit, que es que las actividades que haces se refuercen entre sí, que las actividades que hace tu compañía se refuercen entre sí. Y ahí también se pone más lindo, porque las actividades son la base del modelo de negocio. Entonces el modelo de negocio bien entendido es la manifestación de la estrategia en acciones más tácticas. Es muy, muy linda la teoría de negocios, está poco desarrollada, está muy mal enseñada, hay mucho por aprender. La gente lee un libro y especializa a toda la empresa en un libro cuando hay cientos de libros que se retroalimentan y lo que hay que hacer es entender de forma horizontal esta teoría y simplificarla. Pero una vez que la entendés, y corres con mucha ventaja frente a los demás, porque los demás seguimos repitiendo, copiando y pegando las empresas de antes que ya no van más. De acuerdo, luego, pues definitivamente la estrategia está totalmente relacionado con la creación, con la generación de valor y además con innovación. ¿Cómo lo ves? Me encanta. Mira, hay un libro de Félix Oberholzer G, se llama. Es un profesor de Harvard que yo tuve que se llama Better, Simpler, Value. Y él lo que define es así, vos tenés que tomar elecciones hacia un objetivo. Entonces él dice, ¿cuál es el objetivo ese de las empresas? Y bueno, el objetivo de estas empresas es generar valor para todos los actores para poder capturar valor. En esencia, los negocios son generación y captura de valor. Y entonces él genera una herramienta que se llama el Value Stick, que es la que más se usa en Harvard para resolver casos de negocio. Y en esa herramienta lo que te enseña es cómo maximizar el valor y la disposición a pagar de tus consumidores, cómo hacer para que maximices la disposición a vender de tus proveedores y cómo haces para que maximices la disposición a trabajar de tus trabajadores. Y cualquier acción que tomes de esas actividades de la estrategia tiene sentido siempre y cuando esté maximizando alguno de esos valores que vos puedas capturar. ¿Cómo capturás el valor a los trabajadores? A veces aceptan menos sueldo. A los proveedores a veces aceptan brindarte costos más competitivos o plazos mejores o entregarte más rápido. Con los trabajadores pueden estar más motivados y más productivos. Con los clientes pueden estar dispuestos a pagar más o recomendar más, etcétera, etcétera. Pero todas las decisiones que tomamos a la hora de cancelar, a la hora de promover, a la hora de elegir qué hacer y qué no hacer, tenemos que tener muy en claro quién es ese segmento de clientes, qué desea y por qué nosotros funcionamos. Es divertido Clayton Christensen, que lo admiro muchísimo con los Jobs to be Done, cuando cuenta el caso del milkshake, donde McDonald's durante muchísimos años creía que el milkshake se vendía porque era rico. Y cuando hace el ejercicio, el milkshake se vendía porque la gente quería conducir al trabajo y era lo único vistoso que no se le caía el carro a la hora de conducir. Y así son todas nuestras empresas. Hay muchísimos. Yo hago emprendimientos, veo empresas, veo pymes, todo. Los emprendedores triunfamos porque nos agarra una racha de azar y tuvimos capacidad de observarla y pivoteamos hacia ahí. ¿Qué hace que el consumidor compre? La mayoría de las veces no tenemos ni idea. ¿Y por qué funcionan nuestras empresas? La mayoría de las veces no tenemos idea, porque no estamos cerca del cliente suficiente. Entonces ese proceso de escucha, entrevista, pasa a ser fundamental. Perfecto. Vamos con otra palabra, Santiago, con otro concepto y es competitividad. Yo veo que competitividad se relaciona más con la palabra ser competente, es decir, con esa capacidad que tengo yo para satisfacer un mercado, más que ser mejor que mi competencia, ¿no? Muchas veces Bien, cuando bien. nos centramos en la competencia, realmente, pues, lo que hacemos es perder el foco del negocio. ¿Cómo ves tú esta palabra? ¿Cómo defines tú ser competitivo? Eso es buenísimo, porque si te pones un poco en los actores, estos que tenés que maximizar tu valor, en los clientes, en los empleados, en los proveedores, cada segmento, que es un grupo de esos actores, o sea, yo voy a elegir un segmento de proveedores, de clientes, de trabajadores, etcétera, que atraer, tiene necesidades, deseos, progresos a hacer en su vida diferentes. Y para ser competente, para entregar ese valor, yo no necesito ser el mejor en todo, que es uno de los grandes errores del ser humano en esto de más, cero estrategia. Yo necesito armar una combinación de actividades que se refuercen, que les den el máximo valor.
Por lo cual, dependiendo quiénes sean esos actores que elegí, y el gran poder de los empresarios es poder elegir cuáles son esos actores, tengo que ver en base a esas necesidades qué requiero de competencia. Y si esa competencia la voy a tener yo, la va a tener alguien que traigo al equipo o lo va a traer un proveedor externo. La competencia hoy es lo más simple de adquirir. Desde el lado del aprendizaje, porque todo está disponible, el máximo nivel a un costo bajísimo, y desde el lado de poder trabajar con otros. Al final se trata de convocar a otros y a otras a la mesa. Entonces, yo partiría desde los actores, entendería qué es lo que les genera valor y en base a eso entendería qué competencias necesito. Ahí es muy interesante, yo le vendo a las áreas de Training and Development capacitación a medida entre una de mis unidades. Me parece ahí también de nuevo, como que lo que se busca es más capacitación, medida, más horas, más no sé qué, estas grandes plataformas que tienen millones de cursos y que el empleado pueda elegir, pero estamos seguros de cuáles son las competencias que necesitamos desarrollar y para qué las necesitamos desarrollar, y que muchas veces se dice que la capacitación no se puede medir, entonces es un gasto, que es difícil saber el retorno. Eso porque la capacitación se hace a nivel de educación vieja, porque vos perfectamente puedes hacer capacitar a un equipo para un cierto objetivo, darles las herramientas y después medir si se cumplió el objetivo. Entonces la nueva lógica es que las empresas hoy más que nunca son unidades de aprendizaje, no solo de gestión de conocimiento y guardado de conocimiento, sino de generación de conocimiento, porque el mundo va a exigir que dejemos de repetir y hagamos todo nuevo. Y al tener que hacer todo nuevo, el empleado que estaba antes no te puede enseñar cómo repetir las cosas. Cada uno va a tener esa capacidad y esa necesidad de aprender, enseñar, reaprender, enseñar, olvidarse de las cosas, cambiar, porque cambia todo el tiempo. Cambian los jobs, cambia el modelo, cambian los consumidores, cambian los segmentos. Esa dinámica de pensamiento nueva que necesitan los negocios no se está enseñando. No se está enseñando, estamos leguas atrás. De acuerdo. Francisco, yo veo que hay también una gran diferencia entre las marcas de los países desarrollados y los países que están en desarrollo. Vemos, por ejemplo, Polo, Nike, Starbucks. Eh, Acá en nuestros países todavía nos concentramos mucho en vender el producto como tal y no en agregar ese servicio adicional que le puede dar un valor importante, ¿no? No sé si has tenido la oportunidad de leer el libro de Andrés Oppenheimer, que habla de, no recuerdo bien si es de Sálvese quien pueda o crear o vivir, donde habla de precisamente de una libra de café, una camisa polo realmente puede estar valiendo, si hablamos de costos, el 5% del el precio real que lo venden estas marcas en el mercado. O sea, son unos expertos realmente en generarle valor al producto. Realmente lo que ellos venden es ese beneficio que genera el producto, no el producto como tal. ¿Qué nos ¿Sabes que hace falta a siento que nosotros para poder realmente generar ese valor, entrar en ese proceso? te doy, acá estoy respondiendo pensando en voz alta, realmente no tengo la respuesta, pero a mí me da la sensación que lo que hace que Estados Unidos pueda generar esas marcas tan potentes, o a veces Europa, etcétera, es que los canales de distribución y la parte comercial está muy aceitada. Es decir, se puede llegar a unos volúmenes de gente tan grandes y alcanzar mercado masivo de una forma tan eficiente que una vez que vos llegaste a ese mercado masivo, construir la marca apalanca muchísimo. O sea, en vez de lanzar un producto nuevo todo el tiempo, que también lo hacen, la marca acompaña ese proceso de experiencia, de servicio, de novedad, de movimiento, de involucrarte, etcétera, pero ya con ese mercado masivo cautivo. No siento que se llegue, a ver, no siento que estas empresas hayan llegado
conquistar el mercado porque generaron una marca potente. La marca, que es las experiencias que generan su público, se generan en base a que ya tienen ese público. Y me da la sensación de que en Latinoamérica cualquiera de nosotros que quiere generar un emprendimiento, una marca, etcétera, tiene muchísima dificultad de encontrar esos canales que te generan la demanda de forma semiautomática. ¿Qué te quiero decir? Por ejemplo, en Estados Unidos, si lanzás algo de calidad, posicionás bien y vuelan las ventas. En Latinoamérica, ahora Mercado Libre, haces lo mismo y vuelan las ventas. Ese tipo de plataformas que te dan la distribución automática, antes eran los supermercados o estas grandes compañías de electrónica o los retail shops desarrollados, etcétera, hacen que ciertos actores con contactos adecuados, poder de negociación adecuado, se posicionen inmediatamente. Cuando en Latinoamérica me da la sensación de que no es tan fácil hacerlo. Entonces, a la hora de poner el esfuerzo en marca, que no te mueve las ventas directamente, sin canal de distribución, se hace más difícil. Eso es lo primero que me viene a la mente. Incluso un paso más quiero ir. Yo tendría mucho cuidado con las marcas, porque si bien dentro, dos componentes agrego. El primero es lo de las marcas de lujo. Si se fijan, una de las personas más ricas de la Tierra, o no sé si ahora está primero o segundo, es el francés, que es el dueño de Louis Vuitton y de todas las marcas de lujo. El lujo es un marketing en sí mismo. Yo tengo a mi amigo César Val, que se la pasa dando conferencias por el mundo maravillosas de lo que representa el marketing de lujo y cómo se puede aplicar al resto de las empresas. Y es muy interesante lo que hace el branding de lujo desde esa aspiración. También en un mundo que tiene cada vez más desigualdad y está lleno y lleno y lleno de miles de billonarios, donde ese lugar de lujo tiene un espacio súper importante. Pero fuera de eso, lo que iba es cuidado, porque la organización empresa, que ya no es la adecuada para el mundo actual de resolver estas asimetrías de información, se complementa con que el individuo más poderoso y con más capacidad de emprender casi sin recursos, está generando marcas personales fuertes. Y la marca personal hoy atrae millones de personas. La marca personal Messi, la marca personal, no sé, Lady Gaga, la marca personal, personas que eran amigos míos que estaban por ahí, que de golpe tienen 15 millones de seguidores, 150 millones de seguidores, tienen más influencia que sus propias marcas que habían generado. Entonces, ¿hasta dónde estas grandes marcas van a seguir teniendo esa fuerza en los próximos 10 años? Buena pregunta. Francisco, el tiempo se nos está pasando, vamos muy Un rápido. placer. Voy con la última pregunta y la idea es abrir también micrófonos a las personas que nos acompañan. ¿Qué preguntas tienen para ti? Hay personas, seguramente hay varios invitados que hacen parte de diferentes industrias. Vamos a hablar en particular de salud y de logística. Si hablamos en el mundo de los servicios y si lo llamamos como un commodity, y tú vas a hablar con estas empresas de salud o de logística, ves que los procesos están muy bien definidos, de pronto muy bien optimizados, pero pero a veces es difícil buscar una diferenciación cuando hablas de experiencia, tiene el cliente sobre este tipo de servicios, pues no siempre es la mejor o es muy estándar. ¿Tú qué sugieres, por ejemplo, en este tipo de industrias que se podría generar valor, que se puede generar diferenciación? Para terminar, Bueno, algo ya muy puntual. sí, yo creo que justamente hay industrias como estas que mencionás que están muy estandarizadas, pero a la vez hay disruptores muy claros y iniciativas de innovación que están funcionando muy bien, que por ahí tardan tiempo en masificarse, pero que están haciendo disrupción en el mercado. Dentro del mercado de salud, lo que hace 8 años empezamos nosotros con algunos emprendedores a hacer de recetas médicas, el tema de atención por videoconferencia, la parte de, bueno, de todo tipo de cosas que se querían hacer, los turnos online, etcétera, etcétera, hoy ya está totalmente masificado y con players claros.
ahora empiezan todas cosas de nanotecnología, de, de genética, y se están moviendo rápido los proyectos, y están pasando ya cosas que llegan al consumidor final. Dentro de logística también, la cantidad de innovaciones de logística, mismo Rappi con los envíos y las cosas que están pasando, estos envíos que Rappi te hace en 10 minutos, que te llegan a tu casa y que tienen toda la logística armada. Yo creo que hay espacio para innovación en todas las industrias. Algunas están más, ahora tenemos un posgrado de gestión de la salud. Algunas están más reguladas, algunas están dirigidas por personas que no vienen de la parte de negocios, algunas van a hacerlo un poco más lento que otras, pero yo creo que se viene una revolución por todas partes y que hay muchas posibilidades. Que cuanto más estandarizada esté la industria, incluso cuanto más regulada, vas a tener un poquito más de barreras de entrada, pero menos competencia, y cuando le enganchás a dónde está la debilidad o en dónde está la diferenciación, y siempre jugando con nichos, se pueden hacer cosas muy buenas. Perfecto. Siempre hay cosas para hacerlo. Siempre. Eso quería reflexionar, que cómo generar oportunidades en situaciones de alta incertidumbre. En alta incertidumbre siempre hay oportunidades, porque los negocios son resolver dolores y problemas. Más incertidumbre, más dolores y problemas. Puede ser que sean más dolores y problemas para mi empresa, pero también para otras empresas y también para públicos distintos de maneras distintas. Cada shock es un milagro emprendedor. Pero para el que está establecido con una empresa rígida, puede ser un desastre. A mí me ha pasado en mi carrera con Scalable, 2 veces ya, de la noche a la mañana me quedé con 0 facturación y toda la estructura. Y tuve que reinventarme y salir de la crisis. Y esto nos va a pasar más y más y más, y requiere habilidades muy diferentes a las que tenía que ver con gestionar una empresa en términos normales o en situaciones más estables. Así es. Y entonces, más que generar oportunidades, yo diría cómo ver esas oportunidades y cómo, dentro de la estrategia, cómo elegirlas. Cómo saber por qué oportunidad me vuelco y no ir a todos lados a la vez. Y cómo seguir haciendo bien lo que venía haciendo a pesar de las oportunidades. Y Excelente, cuándo Francisco. Bueno, abandonarlo. Cuándo abandonar lo que estoy haciendo es cuando fundamental abandonar, también. eso también es muy importante, ¿no? Tomar decisiones rápidas en Sí, ese aspecto. sí, sí. Súper, bueno, abramos los micrófonos y miremos qué preguntas, Ahí qué está, comentarios hay. 100%. Yo voy a aprovechar y les voy a pasar mi perfil de LinkedIn nuevamente. Los invito a Ah, todas y perfecto. todos a contactarme por redes sin dudar. Me encanta que estén y con muchas ganas de conocerlos uno a uno. Así que les paso los datos mientras hacemos las preguntas. Y siéntense Vale, libres de sí, preguntarme lo que sea, sin ningún compromiso. vale, muchas gracias, Francisco. Y aquí Laura nos comenta también lo importante de dejar el ego, ¿no? Y el apego por una idea. A 100%, veces esto nos lleva a veces a situaciones bastante complejas. 100%. El ego es, eh, el ego es creer que no puedo aprender. Y yo siempre digo que si tenés ego es porque estás en un nivel bajo. Siempre puedes subir un nivel y siempre puedes ser el peor de lo que haces. El que se queda en el lugar cómodo de sentirse importante es porque realmente no está apostando a nada. Cuando realmente apostas a crecimiento continuo, siempre sos el peor. Entonces no sé de dónde encuentran el lugar para sacar ego. La vida te golpea fuerte cuando intentas hacer cosas nuevas. Así es, vale. Bueno, Francisco, pues te doy las gracias. Bueno, Freddy dice, hablaste que debemos aprender a segmentar. ¿Cómo hacer esta segmentación? Qué buena pregunta. Lo que yo enseño, ahí armé un modelito muy sencillo, pero es así. En lugar de partir por mujeres, clase media, que viven en Bogotá y Medellín y les gusta andar en bicicleta, que después cuando tengo que encontrarlas no sé quién cuernos son,
si tengo que segmentarlas, no sé dónde sacarlas, y aparte no estoy hablando son todas distintas, no tienen nada en común, nunca voy a saber cuál es su dolor o deseo en común, o cuántos son. Lo que hacemos es diferente, lo que hacemos es, partimos de preguntarnos qué dolor o deseo o qué situación de un punto no deseado a uno deseado queremos resolver. Entonces uno dice, bueno, voy a resolverle el problema a las personas que tienen un dolor en el hombro. Cualquier cosa. ¿Les duele mucho el hombro? Perfecto. Parto de ahí. El segundo paso de la segmentación es me empiezo a imaginar como me salga distintos grupos de personas que podrían tener un dolor en el hombro. Y se pueden haber golpeado haciendo fútbol, se pueden haber, no sé, pueden tener un dolor crónico que les empezó cuando, no sé, y empiezo a inventarme cosas. Bien. El tercer paso, que es el más importante, tiene que ver con cómo los encuentro. Entonces vos pensaste, tiene el dolor en el hombro, lo que quiere es mejorar su dolor en el hombro, pensé distintas posibilidades y de cada una empiezo a pensar cómo los encuentro. Y cómo los encuentro puede ser, y bueno, hablo con el traumatólogo que es especialista en hombros, en la camino de vida de esta persona, eventualmente irá al traumatólogo. O hablo con las canchas de fútbol a ver quién se golpeó. O hablo con no sé qué, o voy a la Asociación Mundial de Traumatólogos de no sé qué y trato de, o me meto en grupos de preguntas y respuestas sobre medicinas y foros y trato de hablarle a las personas que dicen que les duele, o sigo una cuenta de Instagram de un médico traumatólogo, no importa cómo, pero lo importante es que yo tengo que armar una base de datos de por lo menos 100 personas. ¿Por qué? Porque al ir a entrevistar a estas personas y tomarte un cafecito con estas personas y usar una herramienta que llamamos entrevista de problema, que es sentarte uno a uno y hacer preguntas abiertas y por ahí hacerlo con 20, 30 de estas personas, encontrás los patrones de cuáles son los deseos, cuáles son los dolores, y te das cuenta si realmente en esa base de datos que vos tenés hay un segmento de algo o no hay ningún segmento. Tiene muchas ventajas esta técnica. La primera es que te asegurás que sabés dónde encontrar tus clientes que tienen un problema. Y ahí ya ganaste el juego, porque lo más difícil de todo no es armar la empresa, producir, lo que sea. Lo más difícil de todo es vender, comunicar, saber cómo llegarle a estas personas. La segunda cosa es que en general lo que vos imaginaste que era el problema no tiene nada que ver con el problema, no tenemos ni idea de cómo segmentar. Entonces cuando escuchemos este grupo tenemos la chance de en base al problema real generar un modelo de negocio que sirva y una solución que construimos con ellos. Eso es parte de la metodología que enseñamos en Scale. Y, y es súper poderosa. Y lo que les digo es así, imagínense que ustedes hacen este ejercicio y no logran encontrar la base de datos, encuentran 5 y después no logran juntarse a tomar el café con esos 5. Bueno, eso es clave para mí, porque si yo no logro hacer la base de datos para encontrar mi segmento, ¿cómo voy a hacer a la hora de vender? Por más que haya hecho un pitch y recogido dinero y tengo a disposición $1.000.000, si no tengo base de datos no le puedo vender a nadie. Entonces debería encontrar a través de este ejercicio, a partir de un dolor, buscar quién me imagino que puede ser, elegir al que más valor le daría eh, y, y armar la base de datos, alguna forma de captar una base de datos abundante dentro de la cual subsegmente un segmento que después van a ser mis clientes y con crear el producto a medida. Y eso es bien interesante dentro de la estrategia y la innovación, porque gran parte del éxito de un producto tiene que ver con la precisión, que lo dice Clayton Christensen. La precisión es que no tenga características de más. La precisión es que no tenga características de menos. La precisión es ideal que tenga la característica que cumple esa necesidad específica. Y ahí en esa escucha de los actores, en esa interacción con ellos, en esa co-creación, en esa segmentación, empiezan los nuevos negocios, que no requieren planear muchísimo, porque yo puedo experimentar rápidamente porque sé si son ellos, no son ellos, si son ellos, sé si les puede servir o no servir y si lo pagarían. Es lo que valida cualquier eh, intento de hacer algo nuevo. Vale, Edgar nos dice, buenos días, me parece que uno de los más grandes errores hoy en día es confundir el medio con el objetivo. Queremos implementar metodologías como Scrum y se convierte en el objetivo sin saber qué le va a aportar a la productividad de la empresa o cómo va a mejorar los productos o servicios de cara al cliente. ¿Cómo evitar eso? 100%. Hay una locura dando vueltas donde la empresa entra en crisis, no sabe qué hacer y el gerente general, antes de que lo despidan, lo que hace es llama a McKinsey
o lo llama BCG, o llama Accenture y les dice, che, ¿qué hago para cubrir su pellejo? Y estas empresas tampoco saben qué hacer y les mandan a hacer squats y Scrum y les cobran millones de dólares y esa transformación tarda 4 o 5 años en destruir todo, pero lo destruye. He visto casos en la India, trabajaba para una empresa de seguros y le habían hecho a implementar Scrum y qué sé yo, convenciéndolos de que tenían que pasar del seguro venta directa por la calle a una cosa online. Y yo llegué 2 años después de esa implementación, habían despedido a todos los vendedores, indemnizaciones millonarias, la facturación había pasado a ser cero y nunca habían logrado vender nada online y tenían squads gastando fortuna de dinero y aparte eran squads que son grupos de equipos que practican Scrum y al final reportaban con un Gantt a una jerarquía, por lo cual también lo enseñan horrible y ni siquiera respetan los valores y principios. La cantidad de dinero que están destruyendo, la cantidad del valor que están destruyendo los especialistas, los número uno, por no leer un libro, es impresionante. Claudia nos pregunta cuál es la mejor práctica para generar oportunidades en nuevos prospectos, especialmente en el sector de tecnología, en RPA y seguridad. Para mí la mejor práctica es elegir ese segmento, como les dije, y tomar cafés virtuales, tomar cafés físicos. Es muy simple, escribís a la persona y le decís, mirá, me encanta tu perfil, quisiera hacer un poco de networking y ver si encontramos algunas sinergias. Vas a la reunión, no le vendes nada, solo te dedicas a preguntar, contame de vos, empezás, contame más, ¿por qué? Interesante, I, O, U y la persona suelta, todos tenemos necesidad de hablar y si te enfocas en cada frase, en ver qué es lo que más duele o lo que más desea, y preguntás sobre eso, y preguntás sobre eso, y preguntás sobre eso, siempre llegás a una necesidad subatendida o una necesidad de tu segmento que no está funcionando. Si tenés ya clientes actuales, haría lo mismo con los clientes actuales, iría sin escudos a escuchar la verdad y qué es lo que te gusta de nuestro servicio, y por qué nos contratás, y qué no te gusta, y qué te parece, y te vas a dar cuenta que te compran por algo que no tiene nada que ver con lo que vos imaginás, y que a la vez las cosas que vos invertís un montón de dinero y creés que sirven, a la persona no le importan menos, y ahí es donde empiezan las elecciones estratégicas que valen la pena. Pero desde la escucha, y se pueden hacer tests online también. Armás una landing page que invita a cierta cosa, convocás a tu público y ves cómo actúa, cómo se mueve el mouse, qué tocan, si compran, si no compran, mandás mailings y ves qué pasa, o sea, todo tiene que ser prueba, error, aprendizaje, si tiene que acabar yo soy el genio que sé todo, la genia que sé todo, decido hacer este proyecto de 3 años, pongo el plan, invierto un montón de dinero, no tiene que haber, la inversión es una lógica vieja, los activos ya se deprecian a toda velocidad. La clave del futuro y la barrera de entrada ya no son los activos, es el modelo de negocio que los demás no entienden. Y el modelo de ingreso que los demás no entienden, sobre todo. Y en el punto final, lo que importa es ese entendimiento de cómo hacer los negocios con los clientes en el centro y los actores en el centro. Perfecto, Francisco. Ya estamos sobre el tiempo. No sé si Yo voy cómo contigo. estás de tiempo, si nos vamos con estas dos últimas preguntas. ¿Está Sí, bien? vamos con 2, no hay problema. Ok, Sí, vale. vamos con 2. Listo, Juan Carlos nos dice, mira, actualmente soy mentor de micro y pequeñas empresas en estrategia y estoy de acuerdo que hay que revisar Bueno, constantemente lo planeado y en ejecución. Siempre hay que darles herramientas y método para esta revisión. ¿Conoce autores modernos que tengan ya metodología probada y que nos saquen de lo tradicional como Porter o Kaplan? sí, a ver, eso es lo que les contaba. La estrategia avanzó mucho. A nivel libros, bueno, para mí es una joya lo de Blue Ocean Strategy, pero es súper tradicional. Hay unos libritos de Harvard de Strategy con artículos, sobre todo los artículos es lo que está más avanzado, de donde sacás más informaciones de los artículos. Recomiendo leer bastante a Clayton Christensen. Me gusta mucho que les comenté que es Felix Oberholzer G, que es el de Better, Simpler Strategy. Eh, pero después, por ejemplo, yo me buscaba en internet si encontraba alguna matriz que me hablara de dónde jugar, pensando a nivel emprendedor y pensando a nivel
empresario, dependiendo de dónde parto, y la tuve que crear porque no la encontré. Es muy interesante porque hay mucho para desarrollar todavía. Yo lo que haría es me Sin metería en duda. Harvard Business Review y aparte de comprarme los 2 libritos de estrategia, me mantendría actualizado leyendo las cosas que salen de estrategia, pero a la hora de herramientas para pasar a la práctica tenés el Value Map, tenés el Value Stick, tenés 2, 3 matrices y en general tenés que inventar. Lo que a mí me gusta hacer a nivel estrategia es mapear los modelos de negocio de las unidades y hacer el P&L integrado al modelo de negocio, y desde ahí ves muy rápidamente cuáles son las unidades que te llevan los activos y los costos fijos que te generan menos flexibilidad, cuáles son las unidades que no están creciendo, cuáles sí, cuáles son las que tienen rentabilidad y cuáles son las que deberíamos eliminar. Me gusta hacer el mix de productos, me gusta hacer por unidad, me gusta hacer el mix de clientes, me gusta el concepto de despedir a los clientes que no van, de resegmentar dentro de los clientes que tengo. Me gusta el concepto de intentar de simplificar el portfolio de productos lo más posible. Creo que para la estrategia de la explotación la clave es analizarlo de distintas maneras y de distintos ángulos para simplificar, y en la estrategia de exploración es tener mucha claridad de las fortalezas de mis modelos de negocios y de mis debilidades y de mis competidores y de mis sustitutos y de lo que tengo alrededor, para ver con pequeños desplazamientos de alguna pieza del modelo de negocios cómo puedo capturar oportunidades que están ahí que no ven. Bueno, muy bien, vamos con la última de Mariana. Dice, en algún momento mencionaste que la estrategia centra en la toma de decisiones, pero a la hora de planear sí hay que mantenerse flexible. ¿Cómo conciliar la planeación y la estrategia? Bien, justamente lo que les decía de que el modelo de negocios, la manifestación de la estrategia, porque mapea, por lo menos como lo armamos nosotros, todas las actividades del negocio y cómo se ejecutan a través de terceros, a través de recursos propios, y a la vez para darle valor a qué actores, qué valor tienen los proveedores, qué valor los empleados, qué valor reciben los clientes, cómo monetizo ese valor generado, etcétera, etcétera, etcétera. El modelo de negocios es una herramienta muy visual, muy sencilla de cambiar y muy sencilla de alimentar con los nuevos impactos y con la nueva información. Enseguida te permite ver de lo que vos tenés trazado cada impacto, qué impactos trae a futuro, o si me perjudica o me beneficia haciendo qué movimiento. Entonces también siento que el modelo de negocios es la herramienta para mantener la estrategia actualizada, es la herramienta para comunicar, es la herramienta para generar escenarios en base a shocks, es la herramienta, en mi opinión, principal intelectual de los negocios modernos, y es una herramienta que se enseña horrible, horrible, y que dentro de lo que está escrito, Alexander Osterwalder da una aproximación, pero hay mucho más que eso y se usa muy poco. Y las grandes universidades no lo están enseñando bien. Grandes universidades, en este caso estoy hablando de Harvard, Stanford, MIT, todas donde fui a tratar de investigar esto, que me dieron la base, lógicamente, para partir este aprendizaje y llegar al nivel a donde estoy ahora. Sin ellas jamás se me hubiera ocurrido nada de todo esto que digo, pero que aún falta mucho y está muy desintegrado. Yo creo que lo que hace que la educación esté muy desintegrada es el ego. Los autores se copian unos de otros y no se citan al máximo nivel. Hacen libros que son en calco de otros, sumando 2 cositas, y no se citan. Y así Stanford critica lo de MIT, MIT critica Lean Startup y dice que no funciona, y en vez de co-construir como seres humanos todos juntos, estamos siempre viendo quién se lleva la foto. Y eso es un gran problema, porque también están los que se quieren llevar el dinero. Entonces están todos estos intermediarios financieros, que son los que dirigen el ecosistema, que son los que dicen qué se forma y qué no se forma, que son los que les ponen los incentivos a las universidades para formar en lo que ellos quieren. Hay todo un circo dando vueltas que tiene que ver con nuestra incapacidad de cuidarnos, con nuestro ego, con no sé, nuestros valores, de no poner primero al otro, y en ese sentido hay que tener mucho cuidado de a quién uno escucha y qué transformaciones hacemos en nuestras empresas. Bueno, perfecto.
Francisco, pues muchísimas gracias por tu A ti, tiempo. Sergio, y a todos Ha ustedes. pasado muy rápido. Sí, Creo que te has dejado unas experiencias pues muy interesantes, unos aprendizajes y creo que ahora pues la idea es practicar mucho de todo lo que nos has indicado en esta charla. Entonces, pues, muchísimas Francisco, gracias. muchísimas gracias, de verdad que sí, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra No, invitación un honor, un placer. y No, y quedo a seguramente, pues, disposición de todos, no dejen de escribirme. ok, perfecto, claro que sí. Bueno, bueno, Francisco, listo, entonces, pues, seguimos en contacto, ojalá pues nos puedas acompañar Ciento. en futuros también eventos. Como te comentaba, la idea de Top Trends pues, es partir de lo general como lo hemos hecho hoy y pues vamos a estar también ya hablando de temas mucho más específicos que llevan precisamente a cómo podemos crear estrategias de alto impacto. Entonces, Mil bueno, gracias, la verdad, Francisco, la iniciativa de verdad, espectacular. muchas gracias y gracias también Ustedes. a todas las personas que también nos estuvieron acompañando. Pues la idea es que igual también nos sigan acompañando en otras futuras charlas. Ojalá vamos a esperar que podamos hacerlas mensualmente. Entonces, un abrazo a Muchísimas todos. gracias. Muchas gracias. Hasta luego.